Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila, un espacio abierto, ya saben ustedes, de sobremesa. Desde las 4:30 les acompañamos y hasta las 6 de la tarde, aproximadamente los martes y los miércoles. Hoy tenemos un programa variado, como viene siendo habitual, y esperamos que entretenido, fundamentalmente es lo que pretendemos, entretenerles a todos ustedes en la sobremesa. Y vamos a empezar hablando de cultura con Carolina Ares, que nos va a hablar de algunas propuestas culturales que tenemos de cara a estas fechas navideñas, que ya saben ustedes que están a la vuelta de la esquina. También hablaremos de emprendimiento con el proyecto Meraki Life. Va a estar aquí alguno de los componentes de este proyecto, ya sabrán ustedes en qué consiste, es muy interesante y nos lo van a contar aquí en plató. También hablaremos con un fotógrafo de fauna. Bueno, en realidad él es médico de profesión, pero se dedica a la fotografía de fauna y hoy nos traerá unos aspectos muy interesantes que tenemos que tener en cuenta y que nos harán reflexionar con respecto a la fauna. Y terminaremos nuestro programa con la tertulia habitual, en la que hoy vamos a tratar asuntos de enjundia muy importantes, muy arraigados, muy profundos, que mueven absolutamente a todo el mundo. Primero hablaremos del derecho a protestar, que nos quedó ahí un poco en el aire hace 15 días, y hablaremos también de la eutanasia. Ya saben que hay una ley que se debate en esta semana en el Congreso y por eso queremos hablar de la eutanasia para ver qué opinan nuestros contertulios. Por supuesto, no faltará el broche final musical, hoy con jazz, les advierto, acompáñennos. Y después de nuestro espacio seguro, nuestro patrocinador de este comienzo del magazine, y antes de empezar a hablar de cultura, vamos a hacernos eco de una información que ya venimos relatándoles también en todos los servicios informativos de esta casa. Es el barómetro que Sigma 2 ha hecho para en Radio Televisión Castilla y León. Es muy interesante conocer la opinión de muchas personas. Hasta 3.300 castellano-leoneses han sido encuestados sobre diferentes aspectos relacionados con la situación de pandemia que hemos vivido. Entre el 3 y el 9 de diciembre se han realizado estas encuestas. Vamos a conocer algunos resultados de un aspecto concreto y después nuestro compañero Roberto Ponce, desde abajo, desde la redacción, nos va a pormenorizar un poco más. Vamos a entrar un poco más en profundidad en estos datos. Hola Ana, buenas tardes a todos. Sí, durante estos días estamos desgranando esas encuestas que ha realizado Sigma 2 para Castilla y León Televisión y hoy nos vamos a centrar en lo socioeconómico. El coronavirus nos ha afectado en todos los ámbitos, pero hoy queremos conocer los datos en este sector, en este ámbito concreto. La pandemia está cambiando nuestras vidas, así nos lo han dicho ustedes. 6 de cada 10 castellanos y leoneses han visto su vida personal muy o bastante afectada por el coronavirus. Más a mujeres que hombres y con mayor impacto entre personas de entre 30 y 64 años. En ojos de los encuestados, el principal problema al que se enfrenta nuestra comunidad es el paro, seguido del reto demográfico en segundo lugar y del coronavirus en tercera posición. Y también hemos mirado a nuestros bolsillos. La mayoría declara que la crisis del COVID-19 no ha alterado su nivel de ingresos, casi un 60% frente al 38% que dice que sí. Esta realidad afecta especialmente a las franjas de edad de entre 18 y 44 años. Más de la mitad de ellos ha reducido su remuneración desde marzo. Por provincias, Ávila encabeza esta pérdida de ingresos, seguida de Salamanca y Valladolid. Y ese impacto en la economía ya tiene sus consecuencias. Nos hemos vuelto más ahorradores. Según este estudio, el 60% de los castellanos y leoneses ha reducido sus gastos, el 7% ha retrasado pagos y casi un 10% ha necesitado ayuda de familiares o amigos. El talante ahorrador se ha acentuado más entre las mujeres y los menores de 30 años. Defendida por muchos y criticada por otros, el cierre temporal de la hostelería ha sido una de las restricciones de la Junta que más controversia ha provocado. Así lo podemos ver también en el sondeo para Castilla y León Televisión de Sigma 2. La mayoría de los encuestados, el 49%, cree que este cierre es poco o nada útil para combatir el coronavirus, mientras que algo más del 45% lo califica como útil o muy útil. En cuanto a otras restricciones como el cierre perimetral o el toque de queda, casi el 70% considera que son útiles o muy útiles.
En general, las medidas tomadas por la Junta son calificadas por el 5% de los castellanos y leoneses como muy eficaces, mientras que casi la mitad de los encuestados han respondido bastante eficaces. Por contra, para cerca del 38% son poco efectivas. Por votantes son los del PP y Ciudadanos los que están más de acuerdo con la eficacia de las medidas, seguidos no muy de lejos de los del PSOE. Si nos fijamos en las provincias, Segovia es la que más cree en la efectividad de las actuaciones de la Junta, mientras que en Burgos hay la menor distancia entre quienes responden bastante eficacia y quienes hablan de poca eficacia. Esos son los datos, esa es la información, pero vamos al análisis y recurrimos al director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Ávila para ello, a Ricardo Reyer. Estamos viendo cómo en diferentes sectores, ahora en la economía y en el empleo, afecta al ahorro de las familias, afecta también a las empresas en cuanto a los ERTE, los despidos, el crecimiento. ¿Cómo crees que está siendo el presente, pero sobre todo el futuro más inmediato para las empresas y para las familias? Bien, pues como decíamos antes, pues las previsiones son las que son, por desgracia, ¿no? Ya vemos que países como Alemania, Países Bajos, Reino Unido están otra vez volviendo a confinamientos duros y leía el otro día que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se estimaba cada 15 días de confinamiento era una pérdida de 3.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea. Como bien decías, pues mira, relacionándolo con los datos que ha salido de la encuesta de Sigma 2 hecha por vosotros, os felicito, pues los datos son más o menos los lógicos que se podía pensar, ¿no? A nivel de Castilla y León, creo que era el 60% de los encuestados comentaban que les había afectado bastante la crisis del coronavirus en todos los aspectos, ¿no? En aspecto económico, social, etcétera. Y también es lógico también los datos que da la encuesta a nivel de pérdida de ingresos, ¿eh? Aunque el 60% decía no haber perdido ingresos, esto es lógico en una comunidad como Castilla y León y sobre todo en Ávila, porque este porcentaje era sobre todo las personas de más de 65 años, que comentaban, creo que era en torno al 20%, eran únicamente los que habían notado un descenso de capacidad adquisitiva, porque al final, con tema de pensiones, déficit negativo, pues son ingresos casi recurrentes, ¿no? Pero los datos para personas de 75 y 45 años creo que era que había un porcentaje altísimo, que habían reducido hasta un 50% su nivel de ingresos, y en los jóvenes era 57, es decir, es brutal, ¿no? La máquina de consumo que tiene que ser este sector, la clase media, pues el impacto es tremendo. Y esta crisis, ya para terminar, perdona Roberto que al final me entretengo, pues tiene un problema que es un problema tanto de demanda, porque al final esta pérdida de nivel adquisitivo supone un descenso de la demanda, pero lo que no nos habíamos encontrado nunca es un problema también de oferta porque temas de confinamientos, de restricciones, con lo cual pues es un cóctel molotov que lamentablemente está haciendo muchísimo daño, y las previsiones son que cada vez nos dilatan un poquito más la recuperación a niveles pre-COVID, ¿no? Ayer casi nos mandaban al año 2024 para recuperar esos niveles, y son momentos complicados. Pues Ricardo Reyer, director de Ávila Business School de la Universidad Católica de Ávila, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Roberto, un abrazo. Chao. Ya lo han visto, ya lo han escuchado, parte de los resultados de esta encuesta Sigma 2 que realiza para Castilla y León Televisión, y nuestro compañero Roberto Ponce nos ha estado pormenorizando esos resultados, dependiendo de lo que la gente, hasta 3.300 personas de toda Castilla y León han ido contestando a lo que se les preguntaba relativo a la economía. Bueno, la cosa está complicada. Vamos a hablar de otro asunto, si les parece, mucho más agradable. Vamos a hablar de cultura, porque comenzamos nuestro espacio dedicado a ella, una cultura abierta, siempre de la mano de Carolina Ares. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, ¿Cómo Ana? estamos? Has venido muy navideña. Claro, ¿no? ya no nos queda nada. Estamos ya a puntito de llegar a Navidad. Bueno, hay que ponerse acorde, ¿verdad? Claro. A la situación en la que vivimos. Así que Sí. con su jersey navideño vamos a hablar precisamente de acontecimientos culturales que se van a desarrollar en estas fechas navideñas, ¿no? Sí, sí, la cultura es una parte muy importante de la Navidad desde siempre. De hecho, es una de las maneras que tenemos de conocer mejor la Navidad, de comprenderla. Entonces,
siempre hemos tenido programación cultural navideña y este año no iba a ser menos. Por ejemplo, un acontecimiento cultural de gran relevancia que además es un clásico en Navidad son los conciertos de Año Nuevo, Sí. que además la Orquesta Sinfónica nos regala siempre, ¿no? Sí, bueno, la música es una parte inherente de la Navidad, Sí. Evidentemente por lo tenemos los villancicos, tenemos las canciones navideñas y por supuesto tenemos la música clásica que lleva años acompañándonos. El concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Ávila pues forma parte, igual que tanto el domingo como el lunes tenemos conciertos dentro del ciclo sinfónico y de cámara del Lienzo Norte, y el día 30 tenemos concierto de Navidad preparado pues, por nuestra Orquesta Sinfónica de Ávila. Bueno, ahí vemos unas imágenes, claro, de archivo Sí. de otros años, Sí. porque este año será diferente y Claro, tendremos sí. otra programación. Claro, desde luego. Este año van a tocar Mendelssohn, van a tocar Dvořák y bueno, esperemos que en los bises pues cumplan con la tradición de Navidad y toquen la marcha Radetzky. Que es un clásico Sí. en estas fechas. Vamos a recordar cuándo podremos disfrutar de este concierto, en fin, dónde, para que la gente se sitúe Sí. y pueda acudir siempre con las medidas de rigor y seguridad que la situación requiere. Sí, por supuesto. Además, desde el ámbito cultural, ya lo hemos hablado más veces y seguiremos insistiendo, están haciendo un esfuerzo inmenso. Entonces, tú una vez estás dentro del Lienzo Norte, o en particular, porque es al que más vamos a ir nosotros, pero en cualquier otro espacio cultural, la sensación que transmiten es de seguridad. Tú estás allí, se cumplen las distancias, se cumple la ventilación, se cumple la mascarilla, entonces es muy seguro. Como siempre, tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno, pero se puede participar de la vida cultural. Y en concreto, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Ávila es el miércoles 30 de diciembre a las 7:30 de la tarde, pues un poco es la misma hora de todos los conciertos dentro de este ciclo. Como tú decías, la música es inherente a la Navidad, la música clásica en este caso, con la maravillosa Orquesta Sinfónica de Ávila, que merece un aplauso, 2 o 3 o unos cuantos más, pero hay más proyectos musicales. Por ejemplo, otro clásico es ya el violinista que nos tiene a todos embelesados, Ara Malikian, ¿no? Sí. Que vuelve otra vez a Ávila. Sí, Ara Malikian ya ha venido en más de una ocasión a Ávila, de hecho. Le ha gustado, ¿eh? Sí, le tiene mucho cariño a nuestra ciudad, siempre lo dice. Y sí que es verdad que siempre que viene llena. De hecho, la prueba más evidente es que cada vez cuesta más dinero ver a Ara Malikian. Está presentando disco nuevo. Y bueno, pues él también ha sido de los primeros que en cuanto ha podido, porque ha notado mucho la ausencia del público, se ha lanzado a tocar y entonces viene con su nueva propuesta musical. ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuéntanos. Pues en este caso pasamos, hemos tenido el 30, el 31 y el 1 vamos a estar todos muy ocupados en nuestras casas y siendo responsables, y el sábado 2 a las 8 de la tarde podemos verle también en el Lienzo Norte. En el Lienzo Norte también, esto es una actuación, banda, por supuesto, de archivo, pero este hombre lo da todo con el violín y la verdad es que es un espectáculo maravilloso, no solamente porque es un buen violinista, sino porque es un espectáculo. Además, Ara Malikian tiene una cosa muy buena y es que acerca la música clásica a la gente. A la gente. Claro, tiene una mezcla muy equilibrada de canciones un poco más rock, un poco más bandas sonoras, pero luego también él, por ejemplo, es un apasionado de Bach, como casi todos los músicos, y te lo transmite, o toca piezas de muchos compositores importantes, pues de Mozart, de Vivaldi, evidentemente, pero lo hace de una manera que lo hace muy atractivo y muy cercano a la gente, pues que podemos tener menos conocimientos en materia de música clásica. Bueno, Carolina, una puesta en escena además maravillosa, siempre, así que desde aquí lo recomendamos. ¿Una última recomendación para despedirnos? Pues esta además nos pilla mucho más cerca, en este caso es online, es a través de Zoom y viene de la mano de Ávila 1131, que en otros años ha traído la colección Basanta de Belénes, es una de las colecciones más importantes de España, y en este caso nos propone 2 charlas con Antonio Basanta, que es su propietario. La primera sería este jueves, el 17 a las 7:30,
Y la próxima sería el martes 22 a las 7:30 también, y en ella nos va a hablar un poco de los orígenes del Belén, de cómo se empiezan a popularizar, de la importancia del Belén, de cómo funciona el Belén para hacernos entender la Navidad, los misterios del Belén, pues todas esas cosas las van a desengranar. Y me parece una de las apuestas más importantes porque al final el Belén y el contenido religioso es una parte fundamental de la Navidad que tenemos que conocer, claro. En el espacio Ávila 1131, en la calle Caballeros. No, pero es a través de Zoom, en este caso. Ah, bien. A través de la plataforma Zoom, sí. Vale, bueno, pues en cualquier caso allí pueden recabar información y ver cómo pueden intervenir de una manera. Sí, en cualquier caso está todo en sus redes sociales, que es a través de donde se entrará ese día. Muy bien, pues Carolina ha venido a traernos una serie de propuestas culturales para estas Navidades y nos despedimos de ti pues con un beso virtual, así a distancia. Como la OMS. Sí, recomiendo. Y ya deseándote unas felices fiestas porque hasta después de Reyes no nos volvemos a encontrar. ¿Te parece bien? Perfecto, felices fiestas. Disfruta mucho, Carolina. Igualmente. Gracias por estar aquí. A ti. Vamos a hacer una pequeña pausa, para la publicidad y volvemos enseguida. Son las 5 de la tarde, esto es 8 Magazine Ávila, es un espacio abierto de entretenimiento, de sobremesa. Bienvenidos. Si se incorporan ahora, hasta las 6 de la tarde les vamos a acompañar. Y ahora, afrontando ya las 5, como les digo, vamos a hablar de emprendimiento. Vamos a hablar de un proyecto empresarial muy interesante, se llama Meraki Life, y está con nosotros una de las socias fundadoras de este proyecto para hablarnos de ello. Esther Rodríguez. Buenas tardes, Esther. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿A gusto? ¿Estás bien? Estoy fenomenal. Bueno, además has traído aquí parte de tu producción, ¿no? Sí, he traído cositas para que veáis de primera mano lo que estamos haciendo. Bueno, háblanos de este proyecto de Meraki Life. ¿Cuándo nació? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cuántas personas están ahí involucradas? En fin, para que lo conozcamos mejor. Bueno, pues Meraki Life es un proyecto que nace en 2019 y tenemos un objetivo que es que el arte conquiste la calle. Queremos acercar el arte a las personas, a la calle, que lo puedan disfrutar, tocar, vivir y no solo que esté en museos y en paredes colgado. Entonces, pues nuestra idea es crear colecciones de textil donde los artistas puedan plasmar su obra. Y creemos que el arte pues, nos hace mejores como sociedad y como personas y tenemos esa obsesión, que el arte no esté cerrado, sino que el arte se convierta en parte de la calle, en una galería espectacular de arte. Y que además lo lleve la gente por ahí, claro, y lo vaya moviendo, ¿no? Eso claro, es muy y que se interesante. vea y que valoren el arte de otra manera, en otro formato. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos puede ilustrar un poco de parte del trabajo que hacéis. Muy bien. Un trabajo muy fresco se ve en este vídeo y parte de esa producción de las camisetas que estábamos viendo allí en los modelos están aquí sobre la mesa ahora mismo, ¿no? Son nuestros lienzos, son nuestros lienzos de arte y están hechos en algodón de primerísima calidad, con una impresión también de alta calidad, de manera que las obras de arte puedan lucir
en lo que valen. Bueno, el impulso aquí en Ávila lo tuvisteis gracias a Ávila 1131, ¿no? Que creyó en vuestro proyecto y que ha ido abriendo ahí también una serie de puertas, porque eso es imprescindible. Sin duda, la verdad es que la Fundación y el 1131 pues, ha hecho que nuestro proyecto tomara forma realmente. Es increíble el valor añadido que nos dan de formación, de tutorizaciones, de acceso a herramientas, acceso a contactos. Es una labor, la verdad, en Ávila que no sé si la gente lo conoce demasiado, pero realmente es francamente espectacular. Bueno, ¿vosotros cuántos sois? ¿Cómo trabajáis? En fin, cuéntame un poco el proyecto, la idea. Sí. Pues nosotros somos 5 socios y tenemos perfiles totalmente diferentes. Qué bueno, así ensambláis bien, sí, ¿no? Sí, estamos intentando crear sinergias, claro, Eso es. y cada uno tener una parcela muy delimitada. Tenemos creativos, diseñadores gráficos, una persona encargada de redes, una persona responsable del textil, que es quien elige la calidad del textil. Bueno, yo llevo la parte de números, así que tenemos todos ahí y todos tenemos un rumbo común, que es hacer, realmente estamos enamorados de este proyecto, creemos, es un sueño pues meditado en común realmente y nos lanzamos. Cada uno tenemos otras cosas, otros proyectos, pero bueno, en este reunimos toda nuestra energía para darle forma. Y el 1131 en ese aspecto pues como que nos recoge toda nos esa empujó. Eso es. ¿Y los artistas dónde están? O sea, pues los artistas están por el mundo. Nosotros seleccionamos artistas del panorama nacional e internacional, no hay barreras. Lo único que sí son artistas que nos llaman la atención pues, por su obra, por su propuesta creativa, y llegamos a acuerdos con ellos, formalizamos vía contrato obviamente, les pagamos royalties por venta. Quiero decir que toda esta maquinaria es que los artistas vean en nuestro proyecto pues, una manera de visibilizarse y de tener otra manera de vender su obra. Y ellos, por supuesto, toman parte activa en el desarrollo de la creatividad de la obra en sí mismo, de la prenda, de que sea un full print o sea un lienzo vacío con la estampación. Es decir, ellos son parte de nuestro, bueno, es que son nuestro proyecto realmente. Y los artistas, en este momento tenemos 3, los hay emergentes, los hay ya consagrados. Como somos una galería de arte, nos gusta llamarnos así, pues tenemos colecciones permanentes de artistas que tienen obras de manera permanente, otros itinerantes que firman con nosotros durante un periodo de tiempo solo, y somos muy líquidos, tenemos mucho movimiento de artistas. Ahora tenemos 3 porque acabamos de salir, pero en nada de tiempo lanzamos nueva web, queremos hacerlo ya casi la semana que viene, y tenemos 4 artistas más, todos muy diferentes, con propuestas muy diferentes. Bueno, no sé qué tal os está yendo este año tan convulso, tan complicado para todos, pero bueno, vosotros os manejáis mucho a través de las redes sociales y de forma online, entonces es muy probable que en vuestro negocio esto haya fructificado bien, ¿no? Nosotros, como somos una galería de arte virtual, pues no hemos necesitado pues todo el tema de tener un local, una galería física, entonces nos hemos movido por internet y nos vamos a seguir moviendo por internet, con lo cual no nos ha afectado de esa manera. También ha coincidido con el lanzamiento, ha sido un año todo muy intenso, pero realmente estamos súper contentos. También es verdad que tenemos, pues, por ejemplo, a Mr. Piro, que es un artista muy consolidado, muy consagrado, que está considerado, es un artista urbano muy potente, que tiene un montón de seguidores, y claro, nosotros, nuestro negocio es ese también, nos dirigimos a los seguidores de nuestros artistas, que quieran tener su obra estampada en una prenda textil. Entonces nosotros en ese aspecto del año convulso, pues no hemos notado tanta... Incluso puede que a lo mejor os haya venido bien. Porque... Bueno, pues la gente en casa, la gente mira más las webs, la gente compra más, la gente quiere color. Sí, 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 por También favor. En un año tan duro, pues la gente quiere propuestas distintas y alternativas y un poco más transgresoras. Y en ese aspecto... Y ahora la pregunta que se estarán haciendo muchos de nuestros espectadores, si yo quiero una camiseta de estas, ¿qué tengo que hacer? Pues solamente tienes que abrir una página web que se llama merakilife.es y seleccionar la obra que quieres, los artistas que quieres, y tienes las tallas, los modelos. Ahora solamente tenemos camisetas y sudaderas,
Y bueno, pues tenemos pensado tener otro tipo de textil. Bueno, hemos visto mientras evaluábamos que también habéis hecho diseño de mascarillas. Sí, por supuesto, es que eso, claro, eso no puede faltar. En este tiempo no. No, sí, Claro. hemos hecho unas bolsas que las sacamos ahora, también unas bolsas muy chulas. Y las mascarillas, por supuesto, que han venido para quedarse y hemos decidido que íbamos a estampar la obra también en las mascarillas. Vamos a recordar entonces dónde pueden ver todo este material. La página web es merakilife.es. merakilife.es. Sí. Meraki con K Con y K, latina. sí. Life escrito Sí. .es. Lo están viendo Es un poco complicado, en las pero pantallas nuestros sí. espectadores, así que yo creo que no hay problema. Ahí Fenomenal. pueden encontrar todo vuestro material Sí. y bueno, en un minuto que nos queda, ¿hacia dónde vais, Esther? Pues vamos a hacer una galería de arte enorme. Queremos que haya muchísimos artistas diferentes que quieran estar con nosotros. La verdad es que se nos ha abierto un mundo gigante, no sabíamos que había tanta gente creativa por el mundo, de todo tipo, de todo, no sabes lo que hay por ahí. Y queremos hacer esto grande, líquido y que le guste a todo el mundo. Líquido, me parece un adjetivo muy interesante el que utilizas, Esther, ya lo has hecho más de una vez en esta entrevista y me parece muy interesante. Tanto si quieren adquirir alguna de estas camisetas como si quieren ser los artistas que plasmen en este lienzo, pueden ponerse en contacto con merakilife.es y ahí tendrán información y también cómo contactar con esta empresa muy novedosa. Nació en 2019, hace nada, y Esther Rodríguez, que es una de sus socias fundadoras, ha estado hoy aquí en 8 Magazine Ávila para contárnoslo. Gracias, Esther, muy buenas tardes y mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos enseguida. A la vuelta de publicidad ya estamos aquí. Repito, estos 8 Magazine Ávila, un espacio abierto, es que hay gente que se incorpora ahora, entonces tenemos que contarles que les acompañamos desde las 4:30 todos los martes y miércoles y hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Son las 5 y casi 20 minutos, no llega todavía, y tenemos todavía por delante muchas cuestiones muy interesantes, algunas duras, ¿eh? Hoy vamos a hablar, después de la publicidad, de fotografía, pero verán ustedes, tiene un rasgo diferente la conversación que vamos a tener hoy. Nos acompaña un fotógrafo de fauna, Francisco Motilva. Estábamos aquí hablando fauna salvaje, no, mejor silvestre, que salvaje tiene ahí como una connotación un poco agresiva. Francisco Motilva, buenas tardes. Aquí estábamos, ¿no?, charlando un poco de la fotografía. Sí, sí. Bueno, gracias por supuesto por invitarme una vez más a vuestro programa. Y sí, realmente yo soy una persona pues sensibilizado por el medio natural, me he criado en un pueblo y en el medio rural y es lo que me apasiona. Como ya te dije en otra ocasión, empecé a hacer fotografía pues con el fin de plasmar esos momentos tan maravillosos que vemos en la naturaleza y bueno, y en un momento determinado me llamó la atención, ¿por qué no?, el poder hacer fotografías de esa otra parte no tan agradable que vemos en el medio natural. Eso, no quería yo desvelarlo, pero ya está emprendiendo él ese camino de desvelar de qué vamos a hablar ahora. Bueno, seguro que muchos de ustedes, y si son del sur de la provincia todavía más, le conocerán por otra faceta. Él es médico de profesión, pero es fotógrafo como de corazón, ¿no, Paco? Te puedo llamar Paco, ¿verdad? Sí, que te favor. conoce así todo el mundo, ¿no? Naturalmente. Fotógrafo de corazón y de pasión, además. Ha organizado muchas exposiciones, muchas charlas, muy didácticas todas ellas, y como bien estaba empezando a decir él, no viene aquí a hablarnos de la maravillosa fauna o de las aves nocturnas, no, venimos a hablar de un aspecto de la fotografía de fauna que a lo mejor pasa desapercibido muchas veces, pero que tiene una connotación muy importante porque queremos de alguna forma difundir o divulgar la sensibilidad y el cuidado que hay que tener ante determinadas situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de vertederos, porque tú te has ido a los vertederos y has hecho fotografías, algunas muy ilustrativas de lo que supone para las aves, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que es un poco justo lo que has dicho, ¿no? Yo quién soy haciendo este tipo de microproyectos
soy, aunque sea una frase muy hecha, una pequeña gota dentro de un enorme mar. Bueno, pues mi misión en esto, mi intención es ser uno más que pretende sensibilizar ante una problemática que la gente no es consciente de ella, o sea, y yo el primero, hasta que no lo he vivido, ¿no? Hay muchísimos problemas que pueden afectar a nuestra fauna, ¿no? Los vertederos, los atropellos, los plásticos que tan de moda desgraciadamente están ahora. Y entonces, bueno, yo a través de la fotografía lo único que hago es recoger esos momentos para enseñar y visualizar ese tipo de problemática. Un aspecto mucho menos amable de la fotografía, pero muy necesario. Si te parece, Paco, Sí, podemos ir viendo naturalmente. algunas de esas imágenes de vertederos y de lo que los vertederos pueden acarrear de problemática a muchas aves que intentan buscar allí su sustento. ¿Te parece? Mira, estamos viendo algunas imágenes ya. Claro, yo antes de nada quiero decir, por ejemplo, que España, curiosamente, es el país de Europa que mayor cantidad de residuos sólidos produce, ¿no? Entonces, estas fotografías que vemos son de diversos vertederos, el de Ávila hace unos años, porque ahora ha mejorado, y otros, y entonces ahí las aves van a buscar los residuos orgánicos, pero fijaros esas fotografías donde sin querer se enredan en los plásticos, en las bolsas. Fijaros qué cantidad de cigüeñas hay, que lo hace pues que la cigüeña vaya con la bolsa colgando, que probablemente le vaya a suponer la muerte o perder la pata o hacer algo así. Antes hemos visto una fotografía de un buitre que llevaba a modo de collar otro plástico que le impedía volar, ¿sabes? Pues lógicamente, y esa es una foto muy simpática, muy anecdótica, porque no sé si os habéis dado No cuenta. es un niño, ¿no? No. Que lleva colgado un osito. Me resultó muy insólito cuando vi eso, porque bueno, ya sabemos que las cigüeñas traen a los niños, pues sí. también les traen regalitos a los niños, ¿no? Ajá. Es muy llamativo y es una foto que yo le tengo mucho cariño porque me sorprendió, pues la pobre cigüeña acertaría a meter justo la cabeza, el cuello, por el colgador de ese y va colgando con un osito hucha, o sea, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, el problema fundamental ahí es que, claro, son fuentes de alimentación, los animales van ahí porque saben que ahí hay comida y entonces, evidentemente, ahí tiene unas consecuencias muy, muy drásticas para toda la fauna, dramáticas, ¿no? en muchos casos. En muchísimos casos, en Claro. muchos casos. O sea, simplemente, mira, el mayor porcentaje de esos residuos sólidos son residuos orgánicos, que precisamente es lo que van buscando ellos. Solamente la producción de metano que se produce en todos los basureros ya supone, esto ya te lo digo desde el punto de vista científico, ya produce una alteración orgánica para todos, incluso para nosotros si estuviéramos allí, ¿no? Entonces, bueno, es un tema candente. Debo reconocer que las administraciones también hacen sus esfuerzos en ir mejorando día a día esto, porque yo creo que todo esto es un problema de tiempo, es un problema de visión, es un problema generacional, es un problema de que poquito a poco, nos gustaría que fuera más deprisa, pero poquito a poco van cambiando este tipo de cuestiones. Cada vez se va separando mejor la basura, cada vez se está haciendo en recintos más cerrados donde la fauna tiene más difícil acceso, pero bueno, la realidad a fecha de hoy es esa que hemos visto hoy. Estas fotografías que te habrán llevado un tiempo también, estar ahí apostado y ver cómo la cigüeña se enreda en el plástico, eso lleva un tiempo importante y mucha paciencia para llegar a conseguir esa fotodenuncia, que es lo que tú quieres hacer, ¿no? Pretendo mostrar, sí. ¿Qué intención tienen? Pues, bueno, sabemos hoy el poder que tienen las redes sociales y yo creo que el mostrar a través de las redes sociales estos pequeños documentos pues nos pueden hacer un poco sensibilizarnos ante toda esta problemática tan actual que tenemos, ¿no? Otro aspecto, Paco, de tu fotografía que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi precisamente en redes sociales, por eso te llamé y dije, oye, ¿por qué no vienes a contarnos esto? Es una serie de fotografías que has hecho a animales atropellados en la carretera, algo en lo que no había reparado seguramente mucha gente, casi nadie, pero hay muchos cientos de animales atropellados en la carretera, ¿no? Fíjate, de todo lo que he mencionado, pues de algo que podríamos estar hablando toda la tarde, pues de las electrocuciones, del tal, no sé qué, quizá frente a lo que más sensibilizado estoy es frente a los atropellos. Pero verás, yo creo que fundamentalmente porque son de todas estas cuestiones tan trágicas y tan influentes en
influyentes en nuestra fauna, es lo que lo que nos causa más indiferencia. Sí, sí, pasa desapercibido. Claro, porque sí. créeme que tú vas en el coche y de repente hay algo en la carretera, un bicho muerto, ¿sabes? Y además solamente ves los bichos grandes, porque, mira, hay un grupo aquí que me apetece mucho mencionarlo, que es el colectivo Azálvaro, es una asociación de aquí de Segovia, que además ha fijado su atención sobre la recientemente estrenada carretera, la AV500, la que une Ávila Capital con Segovia, con el Espinar concretamente, y bueno, ellos están haciendo una estadística sobre esto y te dejaría sorprendida, porque solo vemos, pues eso, vemos un tejón, un jabalí, pero no ves la cantidad de pequeños reptiles, anfibios, todo este tipo de cosas. Vamos a ver alguna imagen de las que has realizado también, otras imágenes fotodenuncia que nos trae Francisco Motilva sobre animales atropellados. Podemos verlo y si quieres vamos un poco relatando lo que nos quieres contar. Eso es un tejón, que luego yo, en el sitio que ha sido atropellado, naturalmente, y que luego yo le hago la fotografía, pues asociándolo a la causa de su muerte, que evidentemente es la carretera, la vía pública y el tránsito de los coches. Algo tan habitual, las ardillas. Aquí tenemos una población muy significativa de ardillas. Mira, esta foto es muy insólita porque la mayor parte de la gente no sabría lo que es eso. Eso es una nutria, ¿eh? Y dices, ¿y qué hacía una nutria en una carretera? Bueno, pues porque ese es el paso entre dos pantanos, ¿no? Y entonces, pues es un sitio donde una nutria, sobre todo en periodo de celo, pues puede... Y estas, me preguntaste un día, ¿y esto de las luces y tal y cual? Bueno, pues no sé si tenemos la oportunidad de parar la imagen en una de ellas, la que quieras, no. Bueno, pues esas lo único que pretenden es darle, con el fin de que puedan causar más impacto visual, pues una visión un poco más artística desde el punto de vista fotográfico a esa fotodenuncia, ¿no? Si hablamos de esta última que ha salido, la del zorro, pues ¿qué tenemos ahí? Sí, vamos a intentar ver alguna de las últimas fotos que decías nocturnas para que nos cuentes un poco, bueno, pues, qué es lo que has pretendido. Lo único que pretendo es mostrar ahí, pues eso, la indiferencia que mostramos a veces frente a la muerte del atropello, porque no se para nada, porque ese zorro esté muerto ahí no para absolutamente nada. Los coches siguen pasando, esas líneas de luz continua pues pretenderían ser el foco del coche, pasando por allí, insisto, con total y absoluta indiferencia, y dirigidos hacia eso, que es una lechuza, dirigido hacia aquello del fondo que ¿qué es? Un amanecer, ¿no? Es la contaminación lumínica en plena noche de la población hacia donde se están dirigiendo los coches. ¿A quién le importa que algo tan maravilloso como es una lechuza yazca ahí en el borde de la carretera porque a lo mejor ha ido a cazar un ratoncillo y en ese momento le ha atropellado un coche? Pues a nadie. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque yo... tú córtame, que yo hablo mucho. Pues te voy a cortar en medio minuto, pero en medio minuto, ¿qué se puede hacer? Simplemente verás algo muy sencillo. Atender a las... Porque afortunadamente se están señalizando muchas carreteras, ¿no? Como paso de animales y tal. Atender a esa señalización que absolutamente nadie... Y eso a lo mejor te supone pues el reducir un poco la velocidad, el estar pendiente. Un hecho que se da mucho aquí en Ávila, en el Puerto del Pico, en Menga, no sé dónde, se esparce mucha sal por el tema del hielo y los animales bajan. Claro. Entonces, bueno, pues uno debe ser consciente de que a la salida de la curva se puede encontrar una cabra montés, ¿sabes? Entonces, bueno, son esas fotos denuncia, unas fotos muy interesantes que nos ha traído Francisco Motilva. Él es fotógrafo de fauna, pero ha querido hoy aquí en 8 Magazine Ávila hablarnos de esos otros aspectos de la fotografía de fauna que implican una sensibilización especial en el que las ve, no solamente por verlas, sino también para evitar que se produzcan esos daños. Bueno, Paco, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, porque ha sido así todo muy repentino. Gracias. Ya sabes que a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues te tomamos la palabra. ¿Otro día vienes? Otro día. Muy bien. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Volvemos en un instante.
Y en este martes de 8 Magazine Ávila, en un tiempo dedicado a todos ustedes, con mucho cariño además hecho, con mucho cariño trabajados todos los asuntos que esperamos les sirvan de entretenimiento en la sobremesa, pues en este martes tenemos tertulia. Estamos en la zona de charlar, como siempre les decimos, hacemos ahí un cambio rápido de mobiliario, siempre ahora manteniendo nuestra decoración navideña. Y vamos a charlar, vamos a hablar de cosas que nos preocupan a la sociedad en general. Y para ello, hoy tenemos con nosotros a Rubén Jiménez, a mi derecha. Rubén, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julio Collado, a mi izquierda. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Y Cecilia Real, a mi izquierda, pero un poquito más allá. Cecilia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Vamos a hablar hoy de cuestiones muy profundas, muy importantes. En primer lugar, de algo que se nos quedó un poquito en el tintero hace 15 días, y era el derecho a protestar. Si sabíamos protestar, cuándo hay que hacerlo, cómo, de qué manera, si eso sirve o no sirve, si tenemos ese derecho las personas a la protesta o si ha de ser dirigida esa protesta. En fin, ¿quién quiere comenzar con esto de la protesta? Bueno, pues Rubén. A ver, yo creo que es absolutamente necesaria la protesta. ¿Cuándo, es cómo y fundamental. dónde? Bueno, eso ahora lo podemos detallar, pero Venga. que la protesta es necesaria, vamos, yo creo que es absolutamente necesario. Que se intenta mitigar la protesta, también es cierto. Yo creo que en los últimos años, como tantas cosas en la vida, el concepto de protesta y la forma de protestar ha cambiado completamente. Aquellas manifestaciones o aquellas huelgas de los 80, los 90 en tantos sectores, por ejemplo en educación, ahora son inviables. Ahora yo creo que es imposible pedir a un colectivo en general que haga un mes de huelga o que haga unas semanas de huelga o unos días de huelga. Si cuesta hacer un día de huelga, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Yo creo que se da, entre otras cosas, por dos razones. Una, porque nos hemos individualizado. Nos hemos individualizado muchísimo y hemos perdido el sentido del colectivismo, el sentido de la colectividad. Ahora mismo hay imaginaos una manifestación en Ávila por cualquier circunstancia y van solo los afectados por esa manifestación. Antes yo creo que no era así. Antes había una manifestación en favor de, y yo creo que la gente iba a apoyar aquello, ahora no. Ahora es el colectivo afectado el que asiste a esas manifestaciones o a esas protestas. Y por otro lado, un compañero mío hace muchos años me lo decía y cada vez le doy más la razón, que nos hemos aburguesado. Nos hemos aburguesado muchísimo, nos hemos asentado, nos hemos estabilizado y parece que solo miramos a nuestro alrededor, lo más cercano a nosotros y no vemos más allá de este tipo. Y luego siempre hablamos de estas protestas, de las manifestaciones, de las huelgas, pero yo creo que hay unas protestas que son las peores, que son las que no vemos, las que más daños hacen, que son aquellas que no hacemos la clase media, los trabajadores, que no hace la sociedad civil en general, que son las altas jerarquías que tienen poder en los despachos, que llegan y que son los famosos lobbies de presión, ¿verdad? A que esos también protestan y esos consiguen más cosas que nosotros llegando claro, a donde pueden llegar. Pero su protesta tiene otros canales, ¿no? Y probablemente no tenga la demanda social que tienen otras esas no muchas son protestas. Son exigencias. Exigencias, bueno, pero A ver, Julio. Económicas. Pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, ¿verdad? sí, que Rubén ha tocado el punto principal. Bueno, hay que empezar diciendo que lógicamente que el derecho de reunión y de manifestación está recogido en nuestra Constitución porque es un derecho fundamental de las democracias. Y en España nos costó largos sufrimientos, cárceles y muertes, ¿no?, el conseguir esos derechos. Y está regulado en la Constitución, en el artículo 21, en el primer título, que son derechos y obligaciones, derechos fundamentales, ¿no? Y es derecho de reunión, sin armas, pacífico y sin necesidad de puntualizar, ¿no? Exactamente, sin necesidad ni de informar, ni de pedir permiso, ni nada. Así está regulado. ¿Cómo Excepto... un segundo, ¿cómo se decía en la época de Franco? Señores, no me formen corrillo, dispersense, Claro, ¿no? claro, dispersense. Dispersense. Perdona, sí. Más de dos. Estaba de prohibido más de dos. Bueno, entonces, excepto hay que informar nada más si se toman o si se hace la manifestación o la reunión en espacios públicos, por regularlo, pero no hay que pedir permiso. Y es tan fundamental este derecho que solamente tiene que ser muy excepcional, y lo hemos visto con lo de la pandemia, Exacto. muy excepcional para que se pueda prohibir. Es decir, se puede prohibir este derecho fundamental si hay otro derecho ¿Qué prevalece? que prevalece, y también es fundamental, el derecho a la vida, a la salud, o hay disturbios públicos, bueno, pues eso es lo primero. Entonces es un derecho fundamental, como ha dicho. ¿Y qué nos está pasando? Pues que hemos hecho antipolítica.
y esto trae la antipolítica, el individualismo, el sálvese quien pueda. Se intenta cargarse a los sindicatos, se habla fatal de los partidos políticos, es decir, todos los órganos que podían canalizar para que uno no salga solamente a la calle cuando le afecta al bolsillo a él, pero no quiere saber nada de los demás, pues hemos conseguido esto, la antipolítica, que es altamente peligrosa, porque eso son las puertas del fascismo. Por favor, Cecilia. Bueno, a mí me parece que aparte de que verdaderamente es un derecho, a veces es una obligación. Por ejemplo, pues como en la situación en que estamos ahora mismo, en que se están tramitando deprisa y corriendo, de tapadillo, quitando todos los plazos, acortándolos al máximo, leyes tan importantes para el derecho a la vida que acaba de citar precisamente Julio, como la ley del aborto, la de la eutanasia, o para otros derechos fundamentales como el de la educación con la ley CELA, pues es casi una obligación el salir a protestar dentro de las condiciones que tenemos, pero es importante que no solo salgan las personas afectadas, que a veces no pueden salir por sí mismas, en el caso del derecho al aborto, por ejemplo, o en el derecho a la eutanasia. Por favor, todo esto con comillas, todas las del mundo. Pues, lo de derecho a, ¿no? Sí. Pues los afectados por esas leyes que se quieren imponer no pueden salir muchas veces a defender sus derechos. Entonces, si no somos solidarios, como decía Rubén, y salimos otros, aunque no nos afecte directamente, para reivindicar eso que sí que son derechos de verdad, como el derecho a la vida, proclamado por el artículo 5 de la Constitución, pues entonces apaga y vámonos. Tenemos que defenderlos. Bueno, me parece algo básico. Estamos hablando entonces del derecho a la protesta, de cuándo, cómo, dónde podemos ejercerlo. Estáis hablando de protestas grupales, pero ¿y la protesta individual? ¿Dónde queda? ¿Tenemos derecho a la protesta individual? Luego hablaremos de algunos asuntos. Pero no solamente el derecho a la protesta, claro. Sino a ¿Y cuándo puede uno ejercer la protesta? Claro, y a la desobediencia civil. Hay derecho. Eso. Por ejemplo, se ejerció como he dicho antes, esta civil, la desobediencia civil, por ejemplo, para no ir a la mili. Sí. Entonces, individualmente tiene uno derecho a protestar, pero es un derecho, no es una obligación. Si es un derecho, no es una obligación. O sea, que nadie tiene obligación de salir. No. Vamos a ver. Una cosa es la responsabilidad. Cecilia piensa que son las dos cosas. Vale. No. Si es un derecho, no puede ser una obligación. A ver si nos aclaramos. Vale. Una obligación es lo contrario de un derecho. Obligado es que alguien tiene poder sobre ti para que hagas una cosa. Y derecho es que uno se puede sentir obligado a hacer una cosa. Eso se llama responsabilidad. Bueno, no obligación. Llámalo como claro, quieras. Porque si entonces entramos en obligación moral, lo dejamos ahí. Obligación moral, bueno, obligación responsabilidad. Vale. Pero el derecho se puede ejercer individualmente o colectivamente, por grupos. A mí me parece muy grave lo que está pasando. De tanto, ahora el enemigo público español son los políticos, cualquier político, o la mayoría, ¿no? Y los gobernantes, los partidos políticos, los sindicatos. Claro, eso va uno a la Constitución y esos son, digamos, los ejes vertebradores de una democracia. Ahora, porque si no hay... Espera, sí, te voy a poner un caso de la escuela. Mira, en la escuela... ¿Qué has dicho, Rubén? Que se lo han ganado a pulso. No, si yo estoy dentro y yo hago mucha autocrítica, ¿no? Y los critico. Y critico es que precisamente por lo que estabas argumentando, precisamente por eso son los que tendrían que dar ejemplo. Sí. Ejemplo en todos los sentidos. Sí, pero nosotros somos responsables de a quiénes elegimos, cómo elegimos, qué exigimos y cómo nos comportamos nosotros. Una democracia... Eso en la teoría está muy bien, Julio. No, somos pero en la práctica es muy complicado hacer eso. No, pues si somos ciudadanos, somos ciudadanos. En una democracia todos somos responsables, todos. Cada uno desde su sitio, desde su poder. Y todos tenemos poder. Sí. Por lo tanto, si nosotros... Quiero decir con esto que hay una cosa muy fácil que se hace en nuestra sociedad. Me imagino que en todas, ¿no? Pero yo la que conozco mejor es la española, ¿no? Aquí todos son peores que yo, son los malos, los otros son los malos. Entonces, ¿quiénes son corruptos? Los otros. Pero yo cuando no pago IVA, soy corrupto. ¿Y cuántos corruptos son? Teniendo razón eso, diciendo verdad, creo que hay ciertas posiciones, tanto políticas como en jerarquías en la sociedad, que tienen que dar
más, si cabe, más ejemplo que los demás, para que los demás sigamos ese ejemplo y podamos... sí, eso es normal. Llevamos 10 minutos de charla, nos quedan otros 10 y yo quiero hablar de un tema que es muy profundo y que a lo mejor requiere una conversación aparte después de esta tertulia, que seguramente la tendremos. Cecilia lo ha mencionado hace un momento, hay algunas leyes que se están debatiendo, una es la ley de eutanasia y a mí me gustaría plantear aquí este asunto. ¿Sois partidarios de la eutanasia regulada? ¿No lo sois? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? El derecho a la vida, decía Cecilia, por lo tanto sospecho que ella no es partidaria. Pero empezamos contigo, Cecilia, cuéntame. Esta ley que se está ahora tramitando, ¿qué opinión te merece? Bueno, a ver, como decía la Constitución, en su artículo 5 dice todos tienen derecho a la vida. Y yo no estaba, porque, bueno, sí, tenía un año cuando se redactó la Constitución, con lo cual no sé las circunstancias, pero por lo que he leído, ese artículo precisamente se redactó así para que no hubiera posibilidad de decir, no, solo los que... No, 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 todos tienen derecho a la vida. ¿Derecho? Derecho a la vida, sí, claro. Todos. O sea, que yo tengo derecho a mi vida, tengo derecho a mi vida yo, ¿o no? Sí, tienes derecho a tu vida. Es decir, y que puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Siempre y cuando no perjudique a otros. No perjudique a otros. Ah, bueno, eso vamos a dejarlo claro. Si es un derecho mío sobre mi vida, pues está muy claro. Otra cosa es que yo prohibiera por ley o exigiera por ley matar. Por ejemplo, con la eutanasia o, por ejemplo, con el aborto. Se mata, claro, se mata. ¿Sí? Claro, sí, se interrumpe la vida, como dicen los del aborto, pero no es como el vídeo que le das al stop y luego le das al play y la cosa continúa. No se interrumpe la vida. Decide uno interrumpir su vida. O no, o le deciden que interrumpa su vida. ¿Tú lo harías eso? Le deciden, por ejemplo, cuando presionan a un enfermo porque dicen, no, ¿tú lo harías es una carga? ¿Eso? ¿Presionar a un enfermo? No, pero eso no quiere decir que haya otra gente que no lo haga. Es que estás criticando y estás diciendo cosas gravísimas contra los médicos, por ejemplo. Estoy diciendo cosas que suceden en países donde se ha aprobado la eutanasia, por ejemplo, los Países Bajos, 1, 2, 3, respondo otra vez. Sí, por ejemplo, en Holanda no ha habido ninguna denuncia y llevan ya... Pues no sé yo si ha habido denuncias, no ha habido ninguna denuncia. Hay como un 32% de las eutanasias en Bélgica, por ejemplo, en que no son pedidas por el paciente, ¿sabes? Entonces, ¿y qué cosa que han aplicado no hay eso ni una sentencia que haya condenado eso? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. A lo mejor porque han decidido que ahí era legal y se puede hacer. Vamos a ver qué opina Rubén. Estamos hablando del derecho a la vida, como dice Cecilia. El derecho pero a la también vida, no. Y tú, el derecho a la vida. La eutanasia es el derecho a la buena muerte. Es decir, a una muerte dulce, a una muerte sin dolor. Es a lo que iba. ¿Se contrapone entonces con el derecho a morir dignamente? Que es lo que estaba hablando. Ese derecho a la vida se eutanasia viene del griego eutánatos, que quiere decir buena muerte, pero es que parece que al aplicarlo a ese tipo de muerte que se realiza sobre un enfermo terminal o sobre otra persona sobre la que se decida que se tiene que realizar la eutanasia, como ocurre en los otros 8 países que está legal la eutanasia, que no olvidemos que de los 190 y tantos países que hay en el mundo, solo hay 8 donde es legal, y en algunos no en todo el país. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Australia solo es legal, en Australia en un estado, y en Estados Unidos me parece que en 7. Tiene la pena de muerte. Me parece que en 7. ¿Vale? De los 50 estados estadounidenses, solo 7 permiten la eutanasia. No se nos olvide de todas maneras que la ley que están aprobando es una ley muy garantista. Muy garantista, pero por mucho supuesto, más que todas las demás. Es una ley muy garantista, Vamos por supuesto, a escuchar a Rubén. y además las decisiones que el paciente creo que tiene que por 3 ocasiones manifestar. 4 manifestaciones. Por lo menos yo he leído 2 equipos médicos. Que 3 manifestaciones, una comisión política también, bueno, política, médica. Y que lo decía, que no es un calentón de un momento determinado de decir, oye, yo quiero en este momento, no, y además con un periodo de tiempo que pasan 15 días hasta que se vuelve el paciente a decidirlo. Entonces, bueno, Pero el problema es que la teoría, como decía Ana, es muy bonita, pero luego la práctica es otra cosa muy distinta. Y en el caso de una cosa tan peligrosa como la eutanasia, es una pendiente cuesta abajo y sin frenos. ¿Pero por qué es peligrosa la eutanasia? Se aprueban. ¿Por qué es peligroso? Bueno, si me dejas te lo digo. No, claro. Pero si no me dejas no te lo puedo decir. Estás lanzando una serie de pero es que no me dejas decir la segunda frase, solo digo la primera. No, pero claro. Julio, escuchamos a Cecilia, venga, por favor. Muy peligroso. A ver,
cuando se aprueba la eutanasia, primero se empieza, Ramón Sampedro, caso dramático, extremo, tremendo, que por cierto, las asociaciones de lesionados medulares y grandes minusválidos dijeron que, ojo, esa era la opinión de Ramón Sampedro, no la de ellos, no la de la mayoría siquiera de ese colectivo, ¿vale? O sea, es la opinión de una persona. Se saca un caso extremo, se le hace incluso una película. Entonces, luego se va con casos menos extremos. Luego se va, no es que es solo para los que piden voluntariamente 3 veces en un plazo, tal cual. Luego eso se quita. Luego ya se pasa a la eutanasia involuntaria para personas que ni lo han pedido ni han dicho nada al respecto. Porque eso a lo te mejor lo estás inventando tú. No, eso es en base a lo que sucede en los países Porque eso va donde contra está la ley. eutanasia. No, con la ley española Bueno, va en contra. Ya, total. pero es que se empieza por ahí y bueno. se sigue por lo demás. O sea, tú estás Entonces, suponiendo. el problema, no, Estás lo suponiendo. estoy viendo en los otros países Bien. donde está ya aprobada esa ley. Pues qué raro. Y entonces, en los demás países raro. donde no se ha aprobado, a lo mejor lo han hecho porque han decidido no empezar a bajar esa peligrosa Bueno, pendiente. de todas Y en maneras, cualquier caso, es una ley que cuanto menos es polémica y que no debería aprobarse en un momento como este, en que estamos en una situación de pandemia, estamos bastante recluidos en nuestro domicilio o en nuestro pueblo. Entonces no aprobamos nada. ¿Vale? Entonces, a lo mejor en una ley de este calado debería esperar unos cuantos meses, pero el gobierno tiene mucha prisa en recortar los plazos si la para ley de sacarla eutanasia cuanto lleva... antes. Escuchad, nos quedan 3 minutos, me dicen desde realización, 3 minutos, nada más, es que esto se nos va volando. No, pero vamos, yo creo que es muy fácil la cuestión. Vamos a ver, esta ley es un derecho. Quiere decir que nadie que no quiera lo va a tener que asumir. O sea, si yo quiero tener un derecho a morir bien, a morir sin dolor, y yo lo decidiré. Yo quiero tener un derecho a vivir sin dolor. Ahora déjame terminar, que has hablado mucho y has dicho muchas acusaciones muy graves, yo creo. Vamos a ver, entonces es una ley que permite a los españoles, que va a permitir a las españolas y a los españoles, que por cierto, según la última estadística, el 90% de los españoles están a favor de la ley de eutanasia, que no es una ley de asesinato, que los médicos no van a asesinar a nadie. Esperemos por que favor, no nos obliguen. que no pase con lo de Montes, que le hicieron la vida imposible. En fin, es una ley que es para pedir, es un derecho, igual que el derecho al divorcio. Cuidado los que montaron con el derecho al divorcio. Fueron los que la montaron, los primeros que se divorciaron. Es un derecho que el que lo quiera, bien, y el que no, por su religión, por su creencia, que no, pues, y quiere sufrir y quiere morir sufriendo, pues muy bien. Es que esa es la disyuntiva, sufrir o morir. Termino. Vivir sin sufrimiento, paliativo. Es que no es incompatible. Hay el que quiera cuidados paliativos, pues cuidados paliativos, pero el que quiera tener el derecho a morir, no pues ya los está. tiene. En fin, Rubén, por favor. Interviene. Corta, ¿no? Corta. A ver, yo creo que esos argumentos de ponernos en lo peor, siempre que se han aprobado leyes de calado laborales, sanitarias, siempre ha sucedido y luego nunca pasó nada. Debates como cuando la mujer comenzó a votar en la República, es que a partir de ahora va y no pasó nada. Pero es no que es lo jornada mismo, laboral de 8. Estoy poniendo ejemplos de cuando se hacen leyes que nos ponemos antes de que se aprueben en lo peor. Luego, cuando estén aprobadas, cuando haya pasado un tiempo, se hayan estudiado, se hayan visto cómo ha sucedido y ya veréis cómo va a permanecer todo y va a estar todo como está hasta ahora y no va a pasar lo que tú dices. Mira, la ley del aborto sucedió lo mismo. Se pusieron unos cuantos supuestos muy concretos en la ley del 85. ¿Qué tenemos ahora? Aborto libre. Ni plazos, ni reflexión, ni nada. Sí, para abortar en España solo hace falta tener más de 16 años. ¿Se obliga a alguien a abortar? Y con 16 años ni siquiera quieren que se tenga el permiso paterno. Cuando yo tengo que firmar un permiso para que mi hijo se vaya de excursión si tiene 17 años. Y en cambio, si fuera chica, podría abortar. O vais a los extremos. Habría que ver una muchacha, una adolescente violada dentro de la familia y no poder abortar. Exactamente, por eso ponemos un caso extremo y legislamos para todos. Bueno, señores, aquí tenemos que poner el punto y final, pero como veis nos ha quedado mucho por hablar. Seguiremos hablando de este asunto o de los que queráis, porque precisamente de la eutanasia es algo que habíais propuesto vosotros. Yo quiero aprovechar también para decir a los espectadores que pueden proponernos sus propios temas que les inquieten, que les parezca interesante que tratemos aquí en la tertulia, pues ya saben que pueden hacerlo. Se dirigen a 8 Magazine Ávila,
tienen varias formas de hacerlo, bien a grafismo.avila@rtvcil.es o bien a ana.agustin@rtvcil.es, en fin, tienen muchas maneras de hacerlo, por teléfono también, contacten con nosotros y hablaremos de los asuntos que les parezcan interesantes. Hoy del derecho a protestar, y aquí hemos ejercido la protesta, además, y hemos hablado también de la eutanasia. El debate. Bueno, y la protesta no tiene que ser negativa, ¿no? La protesta es un debate. Es una forma de debatir. Bueno, Cecilia Real, muchísimas gracias por estar aquí. Julio Collado, muchas gracias. Rubén Jiménez, gracias por venir a este plató. Y ya hasta después de las Navidades, porque hasta después de Reyes, para que me contéis un poco lo que os han traído los Reyes. A ver cuántos derechos tenemos más. A ver qué derechos tenemos aprobados después por ley. A mí me gusta que me den derechos. Yo quiero resaltar que lo que hizo Hitler también era legal. Bueno, ahí lo dejo. Bueno. Vamos a dejarlo si nos ahí. metemos en eso... Muchas gracias a los tres por estar aquí en esta tertulia, debate, derecho a protesta, y nos vamos a ir despidiendo, por supuesto, con música. Casi no nos daba tiempo hoy tampoco a la música, porque últimamente tenemos debates muy enardecidos aquí, cosa que nos parece muy interesante, porque lo que se debate aquí luego se prolonga en la calle. Nos vamos a despedir con jazz, como les decía al comenzar 8 Magazine Ávila. Este grupo se llama Adarve Jazz. Nos ha preparado un tema, una canción preciosa que han estado pues ensayando juntos este cuarteto, y queríamos acabar con ellos. Con Adarve Jazz ponemos el punto y final a nuestro 8 Magazine Ávila de hoy, pero mañana les emplazamos a las 4:30, tenemos una nueva cita con su cafetito. Aquí estamos nosotros. Hasta mañana, cuídense mucho.